En esta lección cubriremos la regla básica de conteo o el principio contable. Combinaciones de permutaciones, así como más sobre probabilidades. Comencemos con la regla básica de conteo si se le pide que elija un elemento de cada una de las dos categorías separadas. Donde hay m elementos en la primera categoría y n elementos en la segunda categoría, entonces el número total de opciones disponibles m veces n. Esto a veces se llama la regla de multiplicación para probabilidades. Veamos un ejemplo. Un código de puerta tiene un teclado estándar con los dígitos del 0 al 9. ¿Cuántas combinaciones de códigos posibles hay si el código tiene 4 dígitos de largo para que podamos pensar en los 4 dígitos como 4 categorías? Así que vamos a seguir adelante y modelar esto. Tenemos 1, 2, 3, 4 categorías. Para la parte se permite una repetición de los números, lo que significa que para cada categoría podemos seleccione cualquiera de los dígitos del 0 al 9, lo que significa que hay 10 opciones, ya que hay 10 opciones para el primer dígito, 10 opciones para el segundo dígito, 10 opciones para el tercer dígito y 10 opciones para el cuarto dígito. El número de códigos de 4 dígitos cuando se permite la repetición es igual a 10, el cuarto o 1 con 4 ceros, dándonos 10.000. Hay 10.000 posibles combinaciones de códigos que usan 4 dígitos con repetición. Para la parte B, dice que la repetición no está permitida. De nuevo, usando el principio contable o la regla contable, todavía tenemos 4. Las categorías del primer dígito o primer número pueden ser cualquiera de las 10 opciones, por lo que hay 10 opciones para el primer dígito en el código, pero no podemos usar el mismo dígito nuevamente, así que ahora solo hay 9 opciones para el segundo dígito, 8 opciones para el tercer dígito, y 7 opciones para el aviso del cuarto dígito. Como el número de opciones disminuye en 1 cada vez porque la repetición no es permitido, 10 veces 9 veces 8 veces 7 es igual a 5004. Entonces, cuando no se permite la repetición, habría combinaciones de código 5040 y ahora se habla de factoriales. N factorial se define como n veces n-1 veces n-2 hasta 3 veces 2 veces 1, por ejemplo. 3 factorial es igual a 3 veces 2 veces 1, que es igual a 6. 5 factorial es igual a 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1, que es igual a 120. Lo comprobaremos en el T84. En un momento y por definición 0 factorial es igual a 1, verifiquemos 5 factorial en la calculadora. Para hacer esto, presionamos 5. Matemáticas. Flecha derecha 2 probabilidad y observe que factorial es la opción 4, entonces presionamos 4 y luego ingresamos. Y ahora hablemos de permutaciones. Decimos que hay n permutaciones o permutaciones de tamaño r que pueden seleccionarse entre n opciones sin reemplazo. Cuando el orden importa, es importante recordar cuando hablamos de permutaciones no tenemos reemplazo y el orden importa, y decimos n permuta r y permuta r es igual n factorial dividido por la cantidad n menos r factorial. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. ¿Cuántos? ¿Cómo se puede otorgar a 8 atletas el primer, segundo y tercer lugar? El orden es importante porque el orden indica si el atleta obtiene el primer, segundo o tercer lugar y, por supuesto, no hay repetición porque si un atleta obtiene el primer lugar, el atleta no puede obtener el segundo o tercer lugar, y así sucesivamente. Para determinar de cuántas maneras se pueden otorgar 8 atletas para un segundo y tercer lugar será determinar 8 permuta 3. Aviso n es igual a 8, r es igual a 3, lo que da Uso 8 factorial dividido por i menos r factorial, que es 8 menos 3. Factorial, que es igual a 8 factorial dividido por 5 factorial. Simplificando tenemos 8 veces 7 veces 6 veces 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1 todo dividido por 5 factorial, que es 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1.
Simplificando 5 dividido entre 5 simplifica a 1, y así es 4 dividido por 4 3 dividido por 3 2 dividido por 2 y 1 dividido por 1. Nos quedan 8 veces 7 veces 6, que es igual a 336 dándonos 336 formas ahora. Queremos mencionar que también podríamos haber resuelto esto usando el principio de contabilidad o la regla de contabilidad donde hay 3 categorías para segunda y tercera. Habría 8 opciones para el primer lugar, 7 opciones para el segundo lugar y 6 opciones para el tercer lugar, dándonos el mismo resultado de 336. También vamos a mostrar cómo evaluar una permutación en el T84, ingresamos una que es 8 matemática derecha. La permutación del aviso de probabilidad de la flecha 2 es la opción 2, de modo que presionamos para ingresar R, que es 3i. Ingrese lo que, por supuesto, nos da el mismo resultado para 13. ¿De cuántas maneras pueden 5 amigos hacer fila para comprar boletos aquí? El pedido es importante y no tenemos repetición y, por lo tanto, podemos resolver esto usando una permutación que los 5 amigos están alineando y, por lo tanto, sería 5 permute 5. Usando nuestra definición de permutación tenemos 5 factorial dividido por n menos r factorial que sería 5 menos 5 factorial. Lo que nos da 5 factorial sobre factorial 0 pero factorial 0 es igual a 1 y, por lo tanto, solo tenemos 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1 sobre 1. Que es igual a C120. Vimos esto anteriormente, así que hay 120 formas en que 5 amigos pueden hacer cola para comprar boletos. Nuevamente estamos usando el principio de conteo, habría 5 categorías o 5 espacios. 5 opciones para la primera posición, 4 opciones para la segunda, 3 opciones para la tercera, 2 opciones para la cuarta y 1 opción para la quinta. Dándonos el mismo resultado que el número 120. 14. ¿Cuántas palabras de 3 letras se pueden formar a partir de 5 letras FGXI? Primero se permite la repetición de las letras y luego no se permite, por lo que si se permite la repetición no podemos usar una permutación, tenemos que usar el principio contable o regla contable donde habría 3 categorías. Porque estamos formando palabras de 3 letras. Entonces 1 2 3 nuevamente se permite la repetición y hay 5 letras. Hay 5 opciones para cada una de las 3 letras. Entonces 5 veces 5 veces 5 es igual a 5 en cubos, que es igual a C125, habría. No se permiten 125 palabras posibles de 3 letras para la repetición de la parte B, por lo que no hay repetición y el orden importa. Podríamos usar una permutación o el principio de conteo o la regla de conteo. Usemos primero el principio de conteo o la regla de conteo donde habrá 3 posiciones porque no se permite la repetición, hay 5 opciones para la primera letra, 4 opciones para la segunda letra y 3 opciones para la tercera letra. 5 veces 4 veces 3 es igual a 60, hay 60 posibles. Palabras de 3 letras. Si no se permite la repetición o utilizando una permutación, podríamos haber hecho 5 permuta 3, que es igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, lo que es igual a 5 factorial dividido por 2 factorial. Simplificando a mano tendríamos 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1 es 2. Factorial dividido por 2 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1, por supuesto, dejándonos 5 veces 4 multiplicado por 3, que también es 60 y ahora se habla de combinaciones que decimos que hay en elegir 4 combinaciones de tamaño R que se puede seleccionar de n opciones sin reemplazo cuando el orden no importa. Así que para las combinaciones el orden no importa, recuerde para las permutaciones, el orden sí importa, y en ambos casos no tenemos reemplazo por lo que decimos n elegir R es igual a n factorial dividido por el producto de n menos R factorial y R factorial. Veamos algunos ejemplos, así que para el número 15 en un juego diario de lotería,
un jugador elige 3 números del 0 al 9. Sin repetición, ¿cuántas opciones diferentes tiene el jugador para la parte A si el orden importa? De nuevo, si el orden importa, tenemos un permutación. Hay 10 dígitos y el jugador está seleccionando 3 de ellos, así que si el orden importa, el número de formas sería 10. Permutar 3 que es igual a 10 factorial dividido por 10 menos 3 factorial. Que es igual a 10 factorial dividido por 7 factorial. A mano tenemos 10 veces 9 veces 8 los factores restantes. Sería 7 factorial dividido por 7. Simplificar factorial 10 veces 9 veces 8 es igual a 720. Hay 720 formas. Para seleccionar 3 números del 0 al 9 si el perdido importa. Vamos a ver esto en el T84. Tenemos 10 matemáticas flecha derecha. Opción de probabilidad 2 para permutación. 3 ingresan que verifica los resultados. También podríamos haber utilizado el principio de conteo donde hay 3 categorías, 10 opciones para la primera, 9 opciones para el segundo, 8 opciones para el tercero que nos dan el mismo resultado de 720 para la parte B. Ahora nos dicen que el orden no importa. Porque el orden no importa, tenemos que usar una combinación, no podemos usar una permutación o el principio de conteo, así que porque el orden no importa, tendríamos 10. Elija 3 lo que es igual a 10 factorial dividido por el producto de n menos r factorial, y r factorial que nos daría 10. Menos 3 veces factoriales. 3 factorial simplificando a mano tenemos 10 factorial sobre 7 factorial 3. Factorial 10 factorial es igual a 10 veces 9 veces 8. Pararé aquí, los factores restantes serían 7 factoriales. Dividido por 7 factorial, esto va a simplificar 3 factoriales 3 veces 2 veces 1. Simplificando 7 factorial dividido por sí mismo simplifica a 1 desde aquí 3, y 9 simplifica a 1 3 y 3. 3 3 y 9 2 y 8 simplifican a 1 2 y 2, y 4 2 y 8 nos quedan 10 veces 3 veces 4 que es 120. Hay 1 o 20 formas de tomar 3 números del 0 al 9 si el orden no importa, y nuevamente verifiquemos esto en el 84. Tenemos 10 matemática flecha derecha para la opción de probabilidad 3 para la combinación son 3 ingrese, lo que nos da 120 bien, así que para el número 16 ahora, ¿cuántas tarjetas de 5 diferentes? Las manos se pueden repartir desde un mazo de 52 cartas, el orden de las cartas no importa. En este caso estamos repartiendo 5 cartas de nosotros. No tiene reemplazo y el orden no importa y, por lo tanto, tendríamos 50 para elegir 5, que serían 52 factoriales divididos por el producto de 52. 5 factorial por 5 factorial. Solo evalúe esto en el T84. Tenemos 52. Escritor de matemáticas escribió la probabilidad. Combinación es la opción 3 RS5. Entrar tenemos 2.598.960. 960 ways. Formas. Y ahora para nuestro último ejemplo usaremos combinaciones, así como el principio de contabilidad para determinar las probabilidades de un póker. La mano consiste en 5 cartas que se reparten aleatoriamente desde un mazo estándar de 52 cartas. El orden de los autos no importa. Determina las siguientes probabilidades para una mano de póker de 5 cartas. Sus respuestas en forma de porcentaje se ejecutan en 4 decimales para la parte A cuando se debe determinar la probabilidad de que exactamente 4 de las cartas sean ases. Aquí, porque es una mano de 5 cartas, esta es realmente la probabilidad de 4 ases y un no as. Comencemos con el denominador, que es un número de formas en que 5 cartas. Las manos se pueden repartir de 52 cartas que serían 52. Elegir 5.
Y ahora para el numerador queremos encontrar la cantidad de formas en que las voces pueden ser tratadas y un número diferente de as. La cantidad de formas en que se pueden elegir las voces es 4, elija 4. Porque hay 4 ases y tú eliges los 4, y luego tenemos el número de formas de seleccionar un no as eligiendo uno por as allí. Son 48 cartas que no son ases. La cantidad de formas de seleccionar un no as es 48, elige una. Y ahora para evaluar esto en el T84, necesitamos el numerador entre paréntesis. Tenemos paréntesis abiertos para la opción de probabilidad matemática 3 para la combinación. Para la flecha derecha multiplicada por 48 combinación de probabilidad matemática que es 3R es una flecha derecha cerrar paréntesis dividido por 52 elegir 5 y observe aquí que estamos obteniendo una notación científica. Un 5 negativo significa 10 veces la potencia del 5 negativo. Para convertir a un decimal, tenemos que mover el punto decimal 5 lugares a la izquierda, que sería el punto 0,00018 corrido en 6 lugares decimales. Primero escribamos esto como 1.8 por 10 a la potencia de 5 negativos y para revisión para convertir a notación decimal, movemos los 5 decimales a la izquierda. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 llenan los dígitos faltantes con ceros que nos da 0.000018, que es el porcentaje es 0.0018. El porcentaje se da cuenta de que es muy poco probable que obtengas 4 ases en una mano de póker de 5 cartas. La letra B es más directa y determina la probabilidad de que las 5 cartas son espadas. Hay 13 espadas en el mazo, así que la probabilidad de sacar 5 espadas. Comenzando con el denominador sería 52 elegir 5, y el número de formas de seleccionar 5 espadas de 13 espadas es 13 elegir 5. Volviendo a la calculadora tienes 13. We have 13. Elige 5 flecha derecha dividida por 52 elige 5. Nuevamente tenemos una notación científica pero ahora tenemos un negativo 4, lo que significa que el tiempo es 10 a la potencia del negativo 4, necesitamos mover el punto decimal 4 lugares a la izquierda, lo que nos dará el punto 0.00495 a 6 decimales. Escribamos primero 4 puntos. 9 5 veces 10 a la potencia de 4 negativo que es igual a 0.000. 495 hace el porcentaje es 0.0495% para la parte 100. Determinar la probabilidad de seleccionar exactamente 2 ases y exactamente 2 reyes, lo que significa que la quinta carta no puede ser un as ni un rey. Comenzando con el denominador. Tenemos 52 elegimos 5 porque tenemos una mano de 5 cartas, el número de formas de seleccionar 2 ases sería, sea 4, elija 2 porque hay 4 ases en el mazo, así que 4 elija 2 números de formas de seleccionar 2 ases veces el número de formas de seleccionar 2 reyes de 4 reyes que antes eligen 2 veces la quinta carta puede ser cualquier carta excepto que no puede ser un as y tampoco puede ser un bien rey. Hay 4 ases y 4 reyes. 52 menos 8 es igual a 44. Hay 44 cartas que no serían un as y no ser un rey. La cantidad de formas de seleccionar una carta que no sea un as ni un rey sería 44. Elegir una volviendo a la calculadora por última vez. Paréntesis abiertos 4 elegir 2. Flecha derecha multiplicada por 4 elige 2 de nuevo. Flecha derecha multiplicada por 44 elige 1.
Flecha derecha cerrar paréntesis dividido por 52 elegir 5 de nuevo. Tenemos notación científica, es decir, negativo 4 significa 10 veces la potencia de los decimales negativos de 4 a 6 tenemos .000609. Comience con 6.09 veces 10 a la potencia de 4 negativos que es igual a 0. .000609. Porque el porcentaje sería 0.0609%. Bien, espero que hayas encontrado útil.